Buenos días, señores estudiantes. Continuamos con nuestras lecciones de anatomía. Hoy vamos a ver arterias del miembro superior. Las arterias del miembro superior van a nacer en el callado de la aorta. Aquí tenemos al tronco brachiocefálico que va a llegar a través de la carótida, el cuello y la cabeza, y a través de la subclavia el miembro derecho. Aquí tenemos la carótida izquierda y la subclavia izquierda. Esta subclavia izquierda va a ir a llegar el miembro superior izquierdo. Aquí vemos la imagen de William Harvey, que nació en 1578 y vivió hasta 1657. Fue un médico anatomista fisiólogo británico, discípulo de la escuela de Padua. Y la arteria axilar se va a continuar de la arteria subclavia y sus límites van a ser el borde externo de la primera costilla hasta el borde inferior del redondo mayor. Se va a ubicar en el hueco axilar y va a formar el eje de esta cavidad. Eje en griego significa axis y por lo tanto es el eje de esa cavidad y por lo tanto va a tomar el nombre de arteria axilar. La arteria axilar la vamos a dividir en tres segmentos: un segmento superior, un segmento medio y un segmento posterior. En la cavidad axilar va a estar en relación íntima con las ramas terminales del plexo braquial. Aquí podemos ver la arteria axilar que está en relación por fuera por el tronco lateral secundario, por dentro por el tronco medial secundario y el cordón posterior. A nivel de la región supraclavicular, dependiendo de sus segmentos, va a tener diferentes ramas colaterales. En el segmento superior va a dar la torácica superior, que va a irrigar los primeros espacios intercostales y por lo tanto los músculos de estos espacios. La segunda arteria va a ser la tóracoacromial o acromiotorácica. Esta arteria va a estar en relación íntima con el asa de los pectorales. Van a ser por encima del borde superior del pectoral menor y por lo tanto me va a dar una rama acromial que se va a dirigir al acromio, me va a dar una descendente. La rama torácica va a llegar a los espacios intercostales segundo, tercero. Por detrás del pectoral menor, que es el que va a dividir en tres segmentos la arteria, va a estar la arteria torácica lateral, antes llamada mamaria externa. Esta arteria va a ir por delante del nervio torácico largo y va a ir a irrigar los espacios intercostales y las digitaciones del músculo serrato anterior. Luego vamos a tener en la parte inferior o segmento inferior a la arteria subescapular o escapular inferior, que va a ir por el borde de la escápula, como podemos ver. En su trayecto me va a dar la arteria circunfleja escapular, que va a ir a la fosa infraespinosa y luego va a descender y me va a dar ramo anterior e inferior, y finalmente vamos a tener las circunflejas humerales anterior y posterior, que pueden nacer de un solo tronco, pero a veces independientemente. La circunfleja anterior va a rodear el cuello quirúrgico por la parte anterior y me va a dar una rama ascendente que va a ir por el canal bicipital o intertubercular. En cambio, la arteria circunfleja posterior va a ir por el cuadrilátero de Velpeau acompañando al nervio axilar, va a rodear el cuello quirúrgico por detrás y va a ir a llegar al músculo deltoides y va a dar una rama descendente. Entonces, estos son las ramas colaterales de la arteria axilar. Es importante recordar la cavidad axilar. La cavidad axilar es una pirámide triangular que tiene una cara anterior, posterior, interna y un borde lateral. La cara anterior, medial, posterior, el borde lateral. Su contenido, la arteria axilar, la vena axilar y los nervios terminales del plexo braquial.
La pared posterior va a estar formada por el subescapular, el músculo redondo mayor y el dorsal ancho. La pared interna va a estar dada por la pasilla costal, las digitaciones del músculo serrato anterior, y la pared anterior va a estar dada por el músculo pectoral menor, la fascia clavipectoral, que como vemos acá está perforada por la vena cefálica, la arteria acromiotorácica, la torácica superior y las ramas para el músculo pectoral mayor. Y por supuesto el músculo pectoral mayor, que va a ser parte de la pared anterior. Entre el deltoides y el pectoral mayor va a haber el surco deltopectoral, en el cual vamos a observar a la vena cefálica que va a perforar la fascia clavipectoral. Aquí vemos al músculo subclavio. Va a estar acompañada de arterias de la acromiotorácica. La arteria humeral o braquial. La arteria braquial es la continuación de la arteria axilar y que va a ubicarse en el conducto braquial. Esta arteria va a recorrer los 2/3 inferiores del húmero y va a llegar hasta la cabeza del radio, donde se va a dividir. La arteria braquial o humeral me va a dar colaterales externa y colateral interna. Van a haber dos colaterales internas o colaterales cubitales. La superior, que va a ir por detrás del tabique medial del brazo, que va a acompañar al nervio cubital. Esta arteria se va a convertir en satélite del nervio cubital. Y otra en la parte inferior, la colateral cubital inferior, que va a desprenderse por encima del epicóndilo medial o epitróclea. Ambos van a formar con las recurrentes cubitales la red peritroclear del codo. Las colaterales externas son la nutricia del húmero, que va a ir a nutrir al húmero, y la humeral profunda o colateral externa. Esta arteria va a ingresar por el triángulo de Avelino Gutiérrez y va a acompañar al nervio radial. Por lo tanto, es satélite del nervio radial. En su recorrido va a llegar a los 3 bastos o cabezas del tríceps y va a salir por el canal bicipital lateral y se va a anastomosar con la recurrente radial anterior en la fosa cubital. En esta imagen tenemos la colateral cubital superior, la inferior, la humeral profunda o colateral externa, la red epitróclea pericondilia. Es importante recordar el recorrido de la arteria braquial en el conducto braquial. Y habíamos indicado que el conducto braquial tiene forma cuadrilátera, va a tener una pared anterior, que es el músculo bíceps, una pared lateral que va a estar dado por el músculo braquial, una pared medial que va a estar dado por la fascia braquial y una pared posterior que va a estar dado por el tabique y el músculo tríceps. En su recorrido, como podemos ver, va a estar acompañada del nervio mediano, que se va a ubicar en la parte superior lateral a la arteria, que la va a cruzar en X y se va a colocar medial a la arteria. Por supuesto que va a estar acompañada de la vena humeral. Entonces este dato es importante. Algunos autores indican que el bíceps es el músculo satélite de la arteria humeral. Es importante. Luego la arteria se va a continuar en la fosa cubital en su canal bicipital interno. El canal bicipital interno está dado por el músculo pronador redondo, el bíceps. El suelo va a estar dado por el músculo braquial y a nivel de la cabeza del radio se va a dividir en radial y cubital. Una vez que ha llegado la arteria braquial a la fosa cubital, se va a dividir a la altura de la cabeza del radio en arteria radial y en arteria cubital. La arteria radial va a tener una proyección desde el pliegue de flexión del codo en la parte media hasta la apófisis estiloides, una línea. La arteria se va a ubicar por fuera del pronador redondo y por dentro del braquio radial.
va a descender por delante del músculo flexor largo del pulgar y en su recorrido va a dar la arteria recurrente radial anterior que va a anastomosarse con las ramas terminales de la humeral profunda. En su recorrido va a dar arterias musculares y a nivel del carpo me va a dar la transversa del carpo. Luego se va a dividir en dos, una rama anterior, la palmar superficial y la dorsal del carpo. Esta dorsal del carpo me va a dar las ramas dorsal del pulgar y ramas posteriores. La relación importante es a nivel del canal del pulso radial. Este canal del pulso radial va a estar dado por fuera por el músculo brachioradial, por dentro por el flexor radial del carpo y el piso va a estar formado por el flexor largo del pulgar. La arteria radial la podemos ver acá. Esta es la inserción del pronador redondo que va a ubicarse por fuera y este es el músculo brachioradial. Se va a ubicar por fuera del flexor superficial y este es el músculo flexor largo del pulgar y va a estar entre el brachioradial y el flexor radial del carpo. Aquí vemos la rama palmar superficial, la transversa del carpo que está por debajo del pronador cuadrado. La otra arteria es la arteria cubital. Esta arteria cubital va a tener una proyección topográfica. Vamos a dividir el brazo en tres segmentos, superior, medio, inferior. Una línea que se traza desde el pliegue de flexión de la parte media hasta la unión del tercio superior con el tercio inferior. Y de ahí va a bajar o descender en forma rectilínea hasta la cara externa del hueso pisiforme. En su recorrido va a dar dos troncos muy importantes que se denominan tronco de las recurrentes cubitales, la anterior y la posterior, que van a formar la red periepitoclear. Luego vamos a ver a la altura del cuello del radio va a dar el tronco de las interóseas. Este tronco de las interóseas va a dar a su vez una rama anterior que va a ir por la parte anterior de la membrana interósea y una rama interósea posterior que va a ir por la parte posterior de la membrana interósea. Es importante hacer notar que aquí va a dar la recurrente radial posterior para formar la red epicondilia. En esta imagen podemos ver a la arteria cubital en relación con el nervio cubital. El nervio cubital se le va a unir en el tercio medio y va a acompañarle todo el tercio inferior. El nervio mediano lo va a cruzar en la fosa cubital. Aquí tenemos el tronco de las recurrentes cubitales, el tronco de las interóseas. Aquí vemos la arteria braquial, su división en radial y cubital. La arteria cubital va a ir por debajo del músculo pronador redondo y se va a ubicar entre el flexor superficial y el flexor profundo de los dedos. Y luego se va a hacer superficial al flexor superficial y va a estar cubierto por el músculo flexor cubital. Aquí tenemos el tronco de las interóseas. El tronco de las interóseas me va a dar las diaphiseáneas del radio y del cúbito. Ramos musculares, la transversa del carpo, la rama palmar superficial y la palmar profunda. En la palma de la mano se van a formar dos arcos arteriales, uno superficial que va a llegar a una línea que se traza desde el pulgar, el arco palmar profundo que se va a trazar por encima del arco superficial. El arco superficial va a estar dado por la arteria radial, su rama palmar superficial, y de la arteria cubital, la palmar superficial, que van a formar el arco. Este arco se va a proyectar en la parte media de los metacarpianos. De su convexidad van a salir las intermetacarpianas para dividirse en digitales. En cambio, el arco profundo, la arteria se hace posterior al dedo pulgar, al carpo, y va a perforar al músculo primer interóseo para
da su ramo palmar profundo y con la arteria palmar profundo del cúbito van a formar el arco palmar profundo que va a estar a nivel de la base de los metacarpianos. En esa concavidad superior va a dar ramos ascendentes para la articulación carpiana y radiocarpiana, ramos posteriores para los espacios intermetacarpianos y ramos descendentes intermetacarpianos. Las venas. Vamos a clasificar las venas en venas profundas y venas superficiales. Las venas profundas van a acompañar o van a ser satélites de las arterias. Van a iniciarse a nivel de las falanges distales acompañando a las arterias digitales intermetacarpianas, a la arteria dorsal del carpo, los arcos palmares profundos y van a acompañar a la arteria radial y la arteria cubital dos venas. Estas dos venas se van a unir para formar la vena braquial humeral y la axilar que va a continuarse como vena subclavia. Las venas superficiales van a tener una importancia capital en la clínica médica, porque estas venas nos van a permitir hacer las venopunciones para colocar sueros, infusiones, hacer cateterismos. Entonces, entre la palma de la mano y el pulgar van a haber ramos que van a ir a formar la cefálica del pulgar, que va a reunir a las ramas palmares y va a convertirse en mediana para dividirse en mediana basílica y en mediana cefálica a nivel de la fosa cubital. La red dorsal de la mano va a formar la cefálica del antebrazo y con la mediana cefálica va a formar la cefálica del brazo. De la salvatela del menic que va a ascender medialmente para formar la vena basílica y unirse con la mediana basílica para formar la vena basílica del brazo. Entonces es importante reconocer la M venosa de la fosa cubital. Aquí tenemos la rama cefálica, la mediana cefálica, la mediana basílica, la mediana y la basílica. Es importante conocer las diferentes variantes que puede tener esta M venosa. Luego en el brazo se va a continuar la cefálica y va a ir por el surco deltopectoral y por debajo de la clavícula va a hacerse profunda para perforar a la poneurosis clavipectoral y unirse a la vena axilar. En cambio, la vena basílica del brazo va a recorrer el tercio inferior hasta el tercio medio, va a perforar la poneurosis braquial para ir por el conducto braquial y unirse a la vena braquial. Aquí vemos la M venosa muy clara y aquí vemos una variante de la M venosa. La vena mediana superficial ya no se divide en mediana cefálica y mediana basílica, sino va a ir completamente a la basílica. La cefálica sí se divide en cefálica del brazo y la mediana. Luego tenemos los linfáticos del miembro superior. Los linfáticos del miembro superior, como podemos ver en esta imagen, van a acompañar a las venas profundas como superficiales. Se va a iniciar a nivel de las falanges distales de los dedos de la mano, va a formar nodos en la palma de la mano. En el recorrido de las venas va a haber una importancia de los nódulos del codo que van a denominarse nódulos epitrocleares, y a nivel de la cavidad axilar van a formar grupos. El grupo humeral que va a recoger todos los linfáticos del miembro superior. Este grupo inferior humeral va a contener varios ganglios que van a tributar hacia el grupo central. Luego tenemos el grupo posterior o subescapular que va a recoger los linfáticos y los nodos de la región posterior del tórax, entre el tórax y la escápula.
Luego tenemos un grupo anterior o pectoral que va a venir de la glándula mamaria y de la pasilla costal y van a fluir al grupo central. Este grupo central va a ser tributario del grupo apical o subclavicular. Esta nomenclatura es clásica. La nomenclatura actual va a estar en relación con el pectoral menor. La parte inferior va a ser el grupo 1, por detrás del pectoral menor el grupo 2 y por encima el grupo 3. Esta clasificación tiene importancia en el cáncer de mama. Cuando las células metastásicas han tomado el grupo 1, relativamente tiene buen pronóstico, pero cuando ya llegan al grupo 3, el pronóstico es un poco más complicado. Debemos tener en cuenta el pulso radial. El pulso radial va a estar entre el músculo brachioradial y el flexor radial del carpo y debemos tomar a ese nivel. Como podemos ver acá, esta es la arteria radial que va a estar en medio de esos músculos. Debemos tomar la presión anterior a nivel del brazo. Este es el manguito del manómetro y debemos colocar nuestro fonendoscopio a nivel de la parte medial del músculo bicipital, no como acá vemos por delante del músculo bicipital. Habíamos indicado que el conducto braquial, su pared anterior va a ser el músculo bíceps. Entonces, por lo tanto, debemos tomar la presión arterial por dentro del músculo bíceps, no por delante. Así vamos a escuchar los sonidos que nos van a dar la presión sistólica y la presión diastólica. Muchísimas gracias por su atención.